Hace 3 semanas, cuando nos reunimos en Cartagena con los presidentes de Chile, de México y del Perú, afirmé que la Alianza del Pacífico encendió el motor del desarrollo y la prosperidad de América Latina. ¿Por qué lo dije? Porque en apenas 3 años, solamente 3, sacamos adelante un acuerdo que borró prácticamente todos los aranceles en el comercio entre nuestros países y hemos venido avanzando en un proceso de integración profunda que está traduciendo nuestras altas tasas de crecimiento económico en una política social eficaz, combatiendo con más resultados la desigualdad y la pobreza. Pero esto apenas es un comienzo. Para seguir funcionando a toda marcha, ese motor requiere de la visión, del talento y de la calidad de los productos y los servicios que ustedes, los empresarios, tienen para ofrecerle al mundo. Esta alianza tiene algo muy particular, a diferencia de las pasadas, y es que el sector privado es la punta de lanza, fundamental para el trabajo de la alianza, y así ha sido. Por eso, a la par de las 8 reuniones hemos hecho presidenciales en estos 3 años, se han realizado simultáneamente comités empresariales, reuniones de los empresarios, para conocer de viva voz, directamente, cómo ven los empresarios el proceso, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y además para generar sinergias que nos beneficien a todos. Por una sencilla razón, porque en cierta forma la razón de ser de este proceso son ustedes que producen y que eso se traduce en más bienestar y más empleo. Si a ustedes les va bien, a nuestros países les va bien. Si hay más mercados, si hay más oportunidades comerciales, eso significa más puestos de trabajo, mayores ingresos para los peruanos, para los mexicanos, para los chilenos, para los colombianos. La oportunidad que la Alianza del Pacífico les ofrece, por ejemplo, a los empresarios colombianos o a los empresarios bogotanos, son enormes. Y en ese sentido, querida Mónica, aprecio de veras cómo la Cámara de Comercio de Bogotá fomente este tipo de foros, este tipo de análisis y de esta información acerca de los espacios de integración como este, que creo que es el más importante de todos en este momento. En la alianza estamos hablando ni más ni menos que de una libre circulación de personas, de bienes, de servicios, de capitales y de mucho más. Por eso les recomiendo que exploren sus posibilidades, sáquenle jugo a esta alianza y cuenten, en el caso colombiano y estoy seguro que en los demás casos, con todo el apoyo del gobierno para hacerlo. Y ya hemos comenzado en el caso colombiano, a través de Bancoldex. Vamos a inyectar este año más de $1 billón en créditos para fortalecer a los empresarios en el sector industrial. Este dinero que hace parte de esos recursos del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo, lo que hemos llamado el PIPE, se suma a los 440.000 millones que ya hemos desembolsado, ya efectivamente desembolsado el año pasado. Porque así como generamos confianza para que la inversión extranjera llegue a nuestro país y hemos venido batiendo récords todos los años, estos últimos 3 años, creemos que el talento de nuestros empresarios, la mayor inversión de nuestros empresarios es absolutamente necesaria y por eso los respaldamos con absoluta firmeza y convicción. Estos créditos, por ejemplo, les van a permitir financiar la modernización en materia de equipos, de instalaciones, mejorar su capital de trabajo, realizar una recomposición de las deudas en mejores condiciones y podrán destinarse también a la financiación de operaciones de comercio exterior con los países de la Alianza o con otros países.
Además de Bancoldex, con Proexport, aquí presente, con Impulsa Colombia, con el programa de transformación productiva, estamos creando las condiciones necesarias para que Colombia pueda competir cada vez mejor en las grandes ligas, en los grandes mercados, porque de eso se trata esta alianza y de eso se trata la integración. La alianza también está haciendo un cambio fundamental en la forma como hacemos los negocios entre estos 4 países, inclusive en la forma como nos vendemos los 4 países. Por ejemplo, el modelo de embajadas y oficinas comerciales compartidas nos está permitiendo llegar a nuevas regiones del mundo. Juntos ya tenemos embajadas conjuntas en países como Ghana, en Turquía, en Marruecos, para citar solamente unos ejemplos, porque tenemos muchos más. Y como ustedes saben, unidos, Colombia, Chile, México, Perú, constituimos, eso ya me imagino que se habrá repetido aquí muchas veces, la tercera parte del PIB y el 50% del comercio de América Latina, y juntos somos la octava o séptima economía del planeta. Y lo más importante es que hoy el mundo está mirando con sumo interés, con interés creciente esta alianza. Y lo pudimos comprobar hace unas semanas en Davos, en el Foro Económico Mundial. El propio presidente del foro, el profesor Schwab, dijo que este mecanismo es tal vez uno de los más importantes en materia de discusión de la economía mundial, y por eso nos invitó a ser parte primordial en las discusiones de este año. La Alianza del Pacífico, y esto hay que reiterarlo, es mucho más que un tratado de libre comercio. Nosotros vamos mucho más allá y estamos hablando de una integración profunda. ¿Y cuál es la idea? La gente se pregunta, bueno, ¿qué quiere decir? Pues queremos que estos 4 países profundicen su integración y fortalezcan un factor que los mercados de todo el mundo aprecian cada vez más, eso que llaman las cadenas productivas. Y si esto se hace bien, eso se va a traducir en un mejoramiento de la productividad, y ese mejoramiento de la productividad ha sido por muchas décadas el gran reto de América Latina. Cuando la gente dice, ¿qué le pasa a América Latina? ¿Cuáles son los obstáculos de América Latina? La gente dice, o los analistas, la falta de productividad. Pues bien, estamos atacando ese tema en específico. Uno de los pasos más importantes tiene que ver con las reglas con las cuales estamos comerciando, intercambiando bienes entre los países de la alianza. No solo el 92% de los productos que comerciamos entre nosotros van a quedar o seguirán sin arancel, tan pronto entre en vigencia el acuerdo, sino que estamos dando, y eso es muy importante, para precisamente promocionar las cadenas productivas, la posibilidad de acumular el origen de las mercancías entre los países de la alianza, para fomentar que podamos encadenarnos cada vez más. Otro aspecto importantísimo, la integración del mercado de capitales. Ese es un gran reto hacia adelante. Ya contamos con el MILA, que es el mercado integrado de acciones, del cual hacen parte la Bolsa de Santiago y la Bolsa de Lima y la Bolsa de Valores de Colombia. En diciembre del año pasado, hace un par de meses, el Congreso mexicano aprobó la reforma financiera que habilita la Bolsa Mexicana para ingresar al MILA, cosa que va a ocurrir en julio de este año. Y ese MILA permite que cualquier inversionista de los 4 países adquiera acciones en las 4 bolsas a través de un comisionista local. Yo puedo ir y comprar acciones en el Perú, en Chile, en México, a través de mi comisionista local. Se les ha dado instrucciones a los ministros de Hacienda para que tracen una hoja de ruta mediante el cual se puedan inscribir
nuevas empresas en las bolsas y desde el momento mismo de la inscripción primaria permitir que se adquieran por medio de este instrumento en cualquier parte de la alianza, cualquier inversionista de la alianza puede hacerlo. Además, la integración hoy opera para las acciones, pero en un futuro, que esperemos sea muy cercano, porque así le hemos dicho a los ministros de Hacienda, eso se va a extender a los títulos de renta fija. Eso es muy importante, como por ejemplo los bonos de deuda pública. En el caso colombiano, ¿eso qué quiere decir? Que esto va a ampliar automáticamente el mercado de nuestros TES, y eso es de un enorme beneficio para el gobierno colombiano, pero eso será así para el gobierno peruano, para el gobierno chileno y para el gobierno mexicano. Más aún, hoy los fondos de pensiones tratan como extranjeras las inversiones realizadas en los demás países de la alianza. Los fondos de pensiones tienen unas limitaciones, tanto nacional, tanto extranjero. Pues de acuerdo a la hoja de ruta que les dijimos a los ministros de Hacienda que establecieran, las inversiones que se hagan en títulos de los 4 países se van a considerar como domésticas, como nacionales. ¿Cuál es el beneficio de eso? Por ejemplo, en este momento estamos haciendo una inversión enorme en las concesiones de 4ª generación, las autopistas. Ayer mismo anunciábamos cómo el CONFIS había aprobado ni más ni menos que 26.2 billones de pesos en vigencias futuras para la construcción de esta gran infraestructura. Ahí hay un componente nacional y un componente extranjero. Los bancos nacionales pues ven esto como una gran oportunidad, pero también se asustan por el tamaño de las inversiones. Si tenemos a los fondos de pensiones de todos los países considerados como inversión nacional, eso le da mucha más liquidez y ofrece mucho más en el sector financiero, eso baja los costos y es un gana-gana para todo el mundo. A mediano plazo, los 4 países piensan armonizar el tratamiento tributario, por ejemplo, a las inversiones de portafolio que reciban de otros países. Así, cuando un fondo asiático, un fondo europeo o de cualquier origen inviertan en títulos de emisores públicos o privados, puede ser cualquiera de los dos, de la alianza, sabrá que está sujeto a la misma tributación, independientemente del país de la alianza en el que hayan sido emitidos los papeles. Los 4 países también planeamos constituir un fondo de inversión en infraestructura. ¿Para qué? Para atraer capital propio y capital de terceros países. Aquí vienen fondos de todos los orígenes, de fondos árabes, fondos chinos, a decir queremos invertir y no tienen como un canal apropiado para poder invertir en, por ejemplo, grandes obras de infraestructura. Pues ese fondo será un mecanismo idóneo para invertir en el capital o en el financiamiento de las concesiones de cualquier tipo de obra de infraestructura importante en cualquiera de los 4 países. En los temas aduaneros, además de la desgravación del 92% y el resto 8% va a ser en un tiempo muy corto, una de las actividades previstas en esa hoja de ruta que les dijimos a los ministros de Hacienda es el establecimiento de una ventanilla única que permita integrar los procedimientos y los trámites aduaneros de los 4 países, o sea que será una ventanilla para los 4 países, y ya hay un equipo de trabajo liderado además por Chile desarrollando este punto. Todos estos puntos, todas estas sugerencias han sido originadas en el sector privado, en ese permanente intercambio con los empresarios, de cómo ven ellos esta alianza y cómo podemos fortalecerla cada vez más. O sea, como ven, es mucho lo que podemos hacer cuando, además de la voluntad política, existe una visión compartida frente a temas como el manejo del mercado, el manejo de la inversión extranjera y el manejo
de la integración. Hemos dejado claro, eso sí, que esta alianza no compite con nadie, no excluye a nadie y no avanza en contra de nadie. Eso creo que es importante repetirlo y reiterarlo. Creo que la mejor prueba de que hemos sido exitosos en este esfuerzo es que hoy tenemos ni más ni menos que 25 estados observadores en 4 continentes. Observadores como Estados Unidos, Canadá, Alemania, no son observadores así comunes y corrientes. Y qué bueno que nos acompañen en este foro. Nuevamente, felicitaciones, Mónica, un grupo de buenos amigos, de grandes líderes políticos, que no solamente son unos verdaderos convencidos de lo que conviene para nuestros países esta integración, sino que fueron los padres de esta criatura. No me canso de resaltar y de agradecer la iniciativa y el empuje, el entusiasmo que le puso el expresidente Alan García, quien fue el que en realidad nos invitó hace apenas 3 años, solamente 3 años, a pensar en grande, a avanzar hacia la integración profunda entre nuestros países. Y mire usted, mi querido Alan, cómo ha crecido su criatura, ¿no? Igualmente, otro gran querido amigo, Felipe Calderón, desde el primer día, su entusiasmo, su liderazgo, su determinación fue fundamental para que esto avanzara con la rapidez como ha venido avanzando, que ese es uno de los resultados que más ha impresionado al mundo, lo rápido que hemos ido avanzando para que esta integración se traduzca realmente en resultados concretos. Me acuerdo muy bien, hace 2 años, cuando firmamos allá en ese desierto chileno de Atacama, el acta que constituyó la Alianza del Pacífico. Y ahí descubrí que usted era un experto también en astrología. Tenía un programa ahí en un iPad y me decía, mire, esta es la estrella tal y la estrella tal, y yo no tenía la más mínima idea de qué me estaba hablando. Pero gracias, querido presidente Felipe Calderón, por su liderazgo y por su contribución a este proyecto tan importante. Y me complace también ver aquí al exministro Orrego. Chile también fue un país, el presidente Piñera fue muy entusiasta, va a ser presidente hasta el martes. A partir del martes se incluye entre los grupos el grupo de expresidentes, pero ha sido también una persona que le ha puesto gran entusiasmo, gran dinamismo a este proceso de integración. Y también qué bueno tener aquí en este panel al expresidente César Gaviria, de quien fui yo el primer ministro de Comercio Exterior que tuvo este país. Ya es casi un cuarto de siglo, presidente Gaviria, y podemos decir que no nos equivocamos, que no podíamos continuar de espaldas al mundo, a un mundo cada vez más globalizado, y que la apertura con responsabilidad de nuestra economía era el camino hacia el desarrollo. El muy positivo impacto que tendrá para nuestra economía y la economía de estos 4 países, la entrada en vigencia del acuerdo comercial de la Alianza del Pacífico es una prueba de que desde esa época estábamos enrutados en buena dirección. Se prevé que para Colombia este acuerdo va a generar un crecimiento adicional de cerca del 0.7% en forma permanente. Eso es muy importante. Y va a generar también un aumento importante en la inversión hacia el país. También, por supuesto, esperamos que genere más empleo. Se calcula que por lo menos 40.000 trabajos inicialmente adicionales, lo cual se suma a los más de 2.200.000 empleos que hemos creado en estos últimos 3 años y medio. Quiero finalmente, y me perdonarán los expresidentes Alan García y Felipe Calderón,
aprovechar este auditorio tan importante para referirme a dos cosas de índole local, de índole bogotana. Lo primero es, esta tarde vamos a hacer un evento, una especie de reiterar nuestro compromiso con Bogotá. La gente se pregunta, bueno, ¿y qué quiere decir reiterar el compromiso con Bogotá? Quiere decir que este gobierno ha querido trabajar con Bogotá desde el primer día. Me acuerdo perfectamente, dije, pues, yo soy bogotano, presidente bogotano, y quiero ayudar a Bogotá. Quiero ver cómo podemos contribuir a mejorar nuestra capital. Y ayer cuando firmaba con el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín esos volúmenes de inversión jamás vistos en Antioquia y en Medellín, sentía lo que llaman los brasileños ciertas saudades, cierta nostalgia. Hombre, ¿por qué no hemos podido hacer esto también en Bogotá? Pero resulta que ha sido muy difícil porque para hacer estas inversiones de ese calibre, pues se requieren estudios, se requieren estructurar bien los proyectos y se requiere continuidad en los objetivos. Y en los 3 años y medio de gobierno que llevamos, pues nos ha tocado bailar con 3 administraciones, con la de Samuel Moreno, la que reemplazó a Samuel Moreno, y ahora con la de Gustavo Petro, y todo parece indicar que nos va a tocar cambiar de pareja nuevamente. Eso es muy triste para Bogotá, porque todos esos proyectos que el gobierno nacional ha querido adelantar, proyectos muy importantes en materia de movilidad, el metro, pues han estado como sin darle el estartazo final, y eso le ha costado muchísimo a Bogotá. Por eso el compromiso que vamos a reiterar esta tarde es simplemente que el gobierno está comprometido con una serie de políticas, sobre todo en materia de movilidad, en materia de seguridad para Bogotá, que queremos trabajar juntos, y es la forma como se pueden producir resultados. Cuando hay alianzas, ahí sí, coordinadas y efectivas, pues se pueden producir resultados, y eso es lo que queremos para Bogotá. Por ejemplo, lo que está pasando con el Transmilenio. Me dicen los que saben realmente de cómo debe funcionar el Transmilenio, que lo que se está haciendo no es lo más adecuado, y hay un grupo de personas, 3 antiguos gerentes de Transmilenio que conocen bien la operación del Transmilenio. Ahí está Edgar Sandoval, Astrid Martínez y Angélica Castro, que están dispuestas a ayudar a que la nación pueda ayudar a la ciudad, si la ciudad se deja ayudar, para corregir estos problemas de Transmilenio que ustedes han visto, las dificultades que han surgido precisamente por no tener unas políticas claras de largo plazo y unos objetivos definidos. De eso se trata el Pacto por Bogotá que vamos a suscribir esta tarde. Reiterarle a la ciudad el absoluto compromiso del gobierno nacional en esos y en otros frentes, en frente de la educación, en frente de la inversión social, en frente de la vivienda que ha sido un motor en el desarrollo, en el crecimiento del país, en todas las ciudades. No se imaginan cómo ha generado de puestos de trabajo, de mayor inversión, la política de vivienda, y en Bogotá vamos como los cangrejos, de para atrás, y eso no se lo merecen los bogotanos. El segundo tema que quería aprovechar la presencia de este auditorio tan importante es el tema del proceso de paz. El proceso de paz va por buen camino. El proceso de paz es un proceso difícil y es un proceso que tiene muchos enemigos. Y muchos bogotanos se preguntan, bueno, pero ese proceso de paz realmente ¿qué va a significar? ¿Cómo me afecta a mí?
¿Cómo afecta a los bogotanos? Nos afecta en forma muy importante. La cantidad de desplazados, lo que ha significado este conflicto que llevamos ya más de 50 años para el bienestar del país entero y de su capital, eso es un ingrediente muy importante y un análisis que cada uno de ustedes y cada uno de los bogotanos tiene que hacerse. El conflicto, es cierto, está concentrado en el campo, en las zonas rurales, pero tiene un efecto directo en el bienestar de los bogotanos y de todas las ciudades. Y por eso queremos terminar este conflicto, un conflicto que nos ha frenado en nuestro desarrollo, un conflicto que no nos ha permitido producir en el campo como deberíamos estar produciendo, un conflicto que ha alejado inversión extranjera, un conflicto que nos ha vuelto a nosotros, a todos los colombianos, un poco insensibles ante la violencia. Entonces, cuando hay brotes de violencia o en las ciudades o en el campo, cada vez somos menos sensibles y por consiguiente reaccionamos como si fuera algo normal. Un conflicto que nos ha dividido como sociedad. Por eso tenemos que terminar ese conflicto, por eso el proceso de paz tenemos que sacarlo adelante. Ahora bien, es un proceso que genera muchas dificultades, muchas contradicciones. El solo hecho de haber puesto como condición que vamos a negociar en medio del conflicto. Sabíamos desde el primer día que eso iba a generar críticas y que iba a generar confusiones y contradicciones, pero como decía el general de Gaulle, entre muchos males el mal menor es el de negociar en medio del conflicto. ¿Por qué? Porque la negociación se paraliza donde dejemos de mantener la ofensiva militar. Habría una especie de un estímulo perverso para prolongar estas negociaciones indefinidamente. Imagínense las FARC armadas, sin la presión militar y dialogando, pues van a dialogar toda la vida. Por otro lado, yo sí me propuse desde el principio que si esto llega a fracasar, y yo espero que no fracase, yo estoy seguro que no va a fracasar, pero si llega a fracasar, no quiero que la historia diga que durante la presidencia de Juan Manuel Santos se le dio a las FARC una ventaja militar, una ventaja de cualquier tipo, y que el país quedó peor de lo que estaba antes de iniciar el proceso. Esa tranquilidad mental la debo tener hasta el momento en que firmemos el acuerdo, y ahí habrá cese al fuego, y ahí se van a silenciar los fusiles, no antes. Lo otro que la gente critica, algunos critican, es que hemos mantenido esto en una especie de secreto, que no hemos sido claros con el país. No, sí hemos sido claros con el país, lo que pasa es que pusimos también como condición que nada está acordado hasta que todo esté acordado. ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué pusimos esa condición desde un principio? Porque en procesos como este, tan difíciles, tan complejos, 50 años de guerra, los elementos de una agenda, mirados o analizados individualmente, son elementos que generan reacción en la población. Que si las FARC deben participar en política, pues la gente dice, ¿cómo que van a participar en política si miren todo lo que han hecho durante estos 50 años? Entonces, cada elemento por sí solo es producto de un análisis diferente. Yo lo asimilo a un cuadro que está pintando un artista y que se lo quiere vender al expresidente Gaviria, que es ahora experto en arte. Entonces, a usted le dicen, mire, el comprador quiere ver el cuadro en un 50 o en un 30 o en un 70%, el artista dice, no señor, yo quiero que el comprador vea el cuadro cuando esté completo, para que lo aprecie a plenitud. Eso mismo es lo que queremos hacer con el proceso de paz. Cuando esté todo negociado, por eso dijimos, nada está acordado hasta que todo esté acordado, ahí se lo presentaremos en detalle al pueblo colombiano para que el pueblo colombiano decida si compra el cuadro o no lo compra.
Y tengan la seguridad de que ahí no vamos a poner nada que el pueblo colombiano vaya a rechazar, ahí no estamos negociando nada que sea fuera de lo común en un proceso de esta naturaleza. Lo que pasa es que los enemigos del proceso han venido generando todo tipo de fantasías y han venido envenenando el proceso con todo tipo de mentiras, que estamos negociando las Fuerzas Armadas, que vamos a disminuirlas a su máxima expresión, que las pensiones de los policías van a pasar a ser pensiones de los guerrilleros, que las tierras alrededor de las ciudades se las vamos a entregar a la guerrilla, que las fincas de los agricultores ya las tenemos repartidas, todo tipo de desinformación para envenenar el proceso. Pero por eso yo les pediría a ustedes que sigan el consejo que daba Nelson Mandela, que decía, mire, en procesos de esta naturaleza que son complejos, que son difíciles, pero que vamos avanzando en la dirección correcta y yo tengo fe. Hoy soy más optimista de lo que era hace un año, de que podemos llegar a un final feliz, no sin dificultades, todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero que en ese proceso confíen que nada de lo fundamental para el país está en juego, sino todo lo contrario, lo que vamos a sacar de ese proceso es quitarnos esa cadena que hemos tenido que se llama conflicto armado, que nos ha frenado en nuestro desarrollo. Y si hemos logrado todo lo que hemos logrado en estos últimos años en materia de inversión extranjera, en materia de lucha contra el desempleo, en materia de crecimiento económico, en materia de lucha contra la pobreza, todos esos indicadores que hoy están diciendo, mire esos países de la Alianza, mire a Colombia, mire a México, mire a Perú, mire a Chile y mire a Colombia, como una economía estrella, surgiendo cada vez con más ímpetu. Imagínense lo que sería eso sin el conflicto armado, lo que eso contribuiría para la Alianza del Pacífico, que no tuviera conflicto Colombia. Entonces, piensen el gran beneficio que habría para el país si logramos la paz. Y tengan la seguridad, confíen que esa paz no va a ser a cualquier precio. Esa paz, todo lo contrario, nos va a traer unos enormes beneficios y no se dejen llenar la cabeza de cucarachas. Así que volviendo al tema de la alianza, les reitero la invitación a que exploren las potencialidades y las posibilidades de esta gran alianza. Y nuevamente, querido presidente Alan García y presidente Calderón, ustedes son los padres de esta criatura, pueden sentirse muy orgullosos y ustedes, empresarios, son unos aliados fundamentales en nuestra tarea de generar prosperidad, de reducir las desigualdades y de darle a este país cada vez un empuje mayor. El mundo quiere hacer negocios con Colombia, el mundo quiere hacer negocios con la Alianza del Pacífico y yo creo que nosotros estamos listos para decirle al mundo sí. Muchas gracias.